Bien, módulo de patología y diagnóstico oral. Nuevamente con las patologías neoplásicas. En esta oportunidad vamos a ver un número inmenso de cáncer que el odontólogo podría llegar a ver. Recordemos que íbamos a estudiar las neoplasias de piel, de origen odontogénico, de tejido óseo, de tejido fibroso, de glándulas salivales, de neoplasias sanguíneas, o mejor dicho, de médula ósea, y las metástasis. En un video anterior vimos aquello cáncer de piel y ahora vamos a ver todo el resto de tejidos desde donde pueden comenzar estas neoplasias malignas. Nosotros siempre hablamos de el cáncer oral, y siempre pensamos que es el carcinoma espinocelular. Y está bien, porque es el mayor porcentaje, el 95% de todos los cánceres, o sobre el 90%. Pero el resto, ¿de dónde sale el resto de los cáncer oral? Bueno, acá está la respuesta. Origen odontogénico, hueso, todo lo que hay en nuestra cavidad oral, no solo mucosa. Bien, veamos las neoplasias malignas derivadas de tumores odontogénicos. Primero recordemos que los tumores odontogénicos son neoplasias que derivan de los restos de la odontogénesis, ¿cierto? De los restos del órgano del esmalte, de la lámina dental, de la vaina de Herwig que forma la raíz, etc. Estos tres tipos de restos odontogénicos nos van a dar los quistes odontogénicos y los tumores odontogénicos. ¿Ok? Entonces, de los tumores odontogénicos, que la gran mayoría son neoplasias benignas, y siempre estudiamos los tumores odontogénicos benignos, bueno, también hay un pequeño porcentaje de estos tumores odontogénicos que son malignos. Pero como dice aquí, son mucho, mucho más raros. ¿Ok? Pero debemos conocerlos igual. Recordemos que los tumores odontogénicos hay carcinomas porque son aquellos derivados del epitelio. Y están los sarcomas, que son los derivados del tejido mesenquimático. ¿Ok? Los carcinomas, es decir, los tumores odontogénicos derivados del epitelio, el más común es el ameloblastoma metastatizante o maligno. Es el tumor odontogénico maligno más común. Pero ojo, al decir más común no significa que ande por ahí en la calle dando vuelta, no. Igual es una entidad rara. Lo que pasa es que dentro de este grupo es el más común. ¿Ok? Perfecto. Dentro de los sarcomas está el fibrosarcoma meloblástico, está el fibrodentinoma y fibroodontosarcoma. Solamente para que conozcan, porque todos son muy rarísimos. Bien, neoplasias malignas de los huesos. Aquí hay varios tipos. De hecho, el más importante en esta familia, el más común, es el osteosarcoma. Es la neoplasia ósea más frecuente. La neoplasia maligna, osteosarcoma, la neoplasia maligna más común de los huesos. Principalmente se va a dar en huesos largos, pero también hay presencia en mandíbula y maxilar. ¿Ok? Otro es el condrosarcoma, aparece el tejido cartilaginoso, se puede dar aquí en la nariz o en la sínfisis mentoniana, pero ojo, también muy rarísimo. Otro es el sarcoma de Ewing, que es una neoplasia de la médula ósea, ya no son los osteoblastos, no son los condrocitos, acá son células de la médula ósea. Y lamentablemente este es frecuente en niños. Y otro, neoplasia maligna de los huesos, particularmente de la médula ósea, es el mieloma múltiple, que este es frecuente en adultos. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de frecuencia,
Repito, es frecuencia en este grupo porque igual son raros. Son raros. ¿Ok? Perfecto. Aquí hay osteosarcomas en los huesos, fíjense. Neoplasia maligna de los huesos. Y acá osteosarcoma en los huesos maxilares. ¿Ok? Miren ahí. Terrible el osteosarcoma. Va destruyendo y destruyendo hueso. El sarcoma de Ewing es una neoplasia de niños. ¿Sí? Es el segundo tumor o neoplasia maligna en niños. Después, obviamente, de las leucemias. ¿Sí? Este, como dijimos, se origina en células de la médula ósea. Células de la médula ósea. Es muy agresivo y da metástasis muy rápido. ¿Ok? El mieloma múltiple se da en adultos. ¿Ok? También en la médula ósea. Y este deriva principalmente, no principalmente, deriva en su totalidad de las células plasmáticas. Recuerden que las células plasmáticas son los linfocitos B activados. Entonces, estos son todos células plasmáticas, pero neoplásicas, mutadas en cáncer, en que se prolifera las células plasmáticas. ¿Ok? Entonces hay mucha producción de inmunoglobulinas. ¿Ok? Entonces se producen se producen muchos huesos. Aquí tenemos un hueso largo y aquí es muy característico el que aparezcan daños a nivel del hueso de la calota, del cráneo. Todos esos orificios, esas imágenes radiolúcidas, son tumores que han generado reabsorción, osteólisis en el hueso del cráneo. Eso es muy típico. Por eso cuando se sospecha de un mieloma múltiple, se toma una radiografía de cráneo inmediatamente. ¿Ok? Bien, veamos otro origen de neoplasia maligna, que en este caso es el tejido conjuntivo. Son todos muy raros y tenemos el fibrosarcoma, el histiocitoma, el neurosarcoma, el rhabdomiosarcoma, el liposarcoma, algún tipo de angiosarcoma. Y aquí ustedes conocen a uno, lo han escuchado muchas veces, que es el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi, que está asociado al SIDA, ustedes recordarán que es una neoplasia maligna de los vasos sanguíneos, o sea, un tipo de angiosarcoma, o sea, un tipo de neoplasia maligna del tejido conjuntivo. Recuerden que en el tejido conjuntivo, aparte de haber colágeno, aparte de haber fibra, hay nervios, hay músculo, hay células adiposas y hay vasos sanguíneos. Entonces, el sarcoma de Kaposi es una neoplasia maligna de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Ese es el tejido conjuntivo. Veamos también lo que ocurre con las neoplasias malignas de glándulas salivales. Nosotros generalmente las glándulas, cuando estudiamos neoplasias salivales, estudiamos principalmente las neoplasias benignas y es obvio porque son las más comunes. Y dentro de ellas, lejos, el más común es el adenoma pleomorfo. Esa es la neoplasia benigna de glándulas salivales más común. Por eso el término de adenoma pleomorfo nos debería ser mucho más familiar. Pero también existen las neoplasias malignas y la más común se llama carcinoma mucoepidermoide. ¿Por qué se llama mucoepidermoide? Porque hay células mucosas y células que tienen la forma de las células epidérmicas del queratinocito. Por eso se llama mucoepidermoide. Células mucosas como glándulas y células epidermoides como las células de la piel o de la mucosa. ¿Ok? Carcinoma mucoepidermoide, que puede dar en el paladar, aquí, o puede dar también en glándulas
mayores, como acá. Entonces, carcinoma mucoepidermoide. En segundo lugar, está el carcinoma adenoide quístico. En esta oportunidad no es necesario que sepan histología ni demasiadas características. Basta que reconozcan que se aprendan el nombre de carcinoma mucoepidermoide y carcinoma adenoide quístico. ¿Por qué? Porque estamos estudiando neoplasias malignas, y en este caso de las glándulas salivales. También hay neoplasias malignas sanguíneas, es decir, de aquellas células que derivan de la médula ósea, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. Entonces, principalmente afectan a los glóbulos blancos y vamos a tener las leucemias y los linfomas. Las leucemias se clasifican según el tipo de célula que está mutada y que está proliferando. Recordemos que una neoplasia es una proliferación de un tipo de célula, ¿cierto? Si proliferan las células mieloides, se va a llamar leucemia mieloide. Si prolifera la línea linfocítica, se va a llamar leucemia linfocítica. Según la evolución, pueden ser de evolución aguda o crónica. Entonces, cuando los médicos o los diagnósticos se refieren a leucemias, se refieren a una combinación de estas dos clasificaciones. Es así que tenemos leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica, leucemia linfocítica aguda, leucemia linfocítica crónica. Estas son las 4 combinaciones más básicas, pero obviamente hay una y mucha mayor variedad de leucemias. Okay, recordemos que la leucemia es muy frecuente en los niños. En cuanto a los linfomas, que hay una proliferación de los linfocitos, ya sea tipo T o tipo B, ¿cierto? O las células plasmáticas. Tenemos los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Esa es la primera gran clasificación. Linfomas de Hodgkin, que son un grupo de diferentes linfomas, no es uno solo, es un grupo de diferentes linfomas, que se caracterizan por presentar linfomas de células pequeñas, linfomas de células grandes, linfomas aquí, linfomas allá. Entonces, la gran diferencia entre el linfoma de Hodgkin y el no Hodgkin es un tipo de célula particular que se llama la célula de red Stenberg, que está presente en el linfoma de Hodgkin y que no está presente en el no Hodgkin. ¿Ok? Perfecto. Este grupo, también los linfomas no Hodgkin, también son varios tipos de linfomas que en general tienen peor pronóstico. ¿Ya? Y ustedes han conocido el linfoma de no Hodgkin cuando han estudiado SIDA, que ahí dice que el paciente con SIDA tiene sarcoma de Kaposi con frecuencia y linfomas no Hodgkin. ¿Ok? Perfecto. Y por último, tenemos que saber de las neoplasias malignas que pueden aparecer en cualquiera de los tejidos que nombramos anteriormente: hueso, glándulas, médula, células sanguíneas, etcétera, etcétera. Pero además pueden llegar de otros lados. Es decir, así como el cáncer oral produce metástasis a otras zonas del cuerpo, el cuerpo también envía metástasis a los huesos maxilares. Entonces llegan de muchas partes del cuerpo, por suerte son raras, muchas veces son la primera señal del cáncer. Aparecen los signos más tempranos en la boca y después se reconoce en el resto del cuerpo. Por ejemplo, esta es una histología de una glándula gástrica y esto se encontró en una biopsia de mandíbula. ¿Ok? Entonces, muchas veces teniendo esta histología, se dan cuenta de que esto viene de otro lado, obviamente viene del estómago, y ahí estudian el estómago y se dan cuenta de que hay un cáncer gástrico. ¿Ya? Las metástasis son más comunes que lleguen a la mandíbula
que al maxilar. Bien, ¿desde dónde llegan con mayor frecuencia? Desde las mamas, desde el pulmón y desde el riñón. Esos son los tres órganos, 30, 20. Fíjense, de mamas y pulmón corresponde casi el 50%. ¿Ok? Pero también pueden llegar de tiroides, próstata. En general, de glándulas. De glándulas. Y esta es una metástasis. Obviamente que cuando se hizo la histología se dieron cuenta de que no tenía que ver con ningún tejido de la cavidad oral y era una neoplasia abdominal. Bien, perfecto. Preguntas, entonces. Aparte de la piel, ¿dónde aparecen los diferentes tipos de cáncer? Segunda pregunta. Carcinoma vasocelular. ¿Qué harás tú en el futuro? Osteosarcoma. ¿Qué tienes que decir de él? ¿Qué sabes ahora del osteosarcoma? Perfecto. Te dejo esas preguntas y espero que haya sido interesante este barrido muy simple por todas las fuentes de neoplasias malignas. Y recordemos que el cáncer oral, el carcinoma espinocelular, si bien es el rey, es el principal cáncer de la boca, no está solo. Y tenemos toda esta inmensa variedad. ¿Ok? Hasta luego y nos vemos en un próximo video.